Vamos a darles a ustedes toda la información de lo que ocurrió y hacer el análisis. También vamos a hablar del voto de la mujer en los países islámicos específicamente. Tengo conmigo aquí, he invitado a Wilfredo Amer Ruiz de la Asociación Musulmana de Estados Unidos en Norteamérica. Bienvenido, gracias, buenas noches. Gracias, y también vía Skype desde Bogotá, Colombia, me acompaña Fanny Ochoa. Ella es directora del Centro Cultural Islámico de Colombia. ¿Qué tal, Fanny? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, un placer tenerla nuevamente. Wilfredo, Elton Simpson, Nadir Sufi, ¿qué puedes decirnos de ellos? Son dos criminales nacidos aquí en Estados Unidos que reaccionaron con una actividad criminal a un acto de provocación, ¿verdad? El acto de provocación jamás justifica este tipo de violencia. Un acto de provocación que nunca justifica esa jamás violencia. Justifica este tipo de violencia ni violencia similar. Pero para hacer el análisis que es lo que estamos hoy aquí, hay que tomar como la primicia de lo que inició todo esto, un acto de provocación. Imagínate por un segundo, Félix, que alguien decida en la calle 8 anualmente celebrar el cumpleaños de Fidel Castro. Obviamente estaría protegido bajo la protección constitucional de libertad de expresión, pero es un acto provocador, es un acto que lo que busca es precisamente lo que esta señora ha logrado, ¿verdad? Fíjate cómo la comunidad musulmana, los 10 o 12 millones que viven... Cuando hablas de esta señora, te refieres a Pamela Geller. Pamela Geller, que es la organizadora de este tipo de eventos, que cuando no es este tipo de eventos es otro tipo de eventos, donde visita a sitios donde hay concentración de comunidades musulmanas con algún tema controversial que invita a veces a la violencia, ¿verdad? Claro, Wilfredo, déjame ir un momentito a Colombia con Fanny, quiero saber su reacción, su primera reacción ante esos acontecimientos. Bueno, pues indiscutiblemente, como lo dice el señor Ruiz, un acto de provocación que además ha sido ya muy cuestionado por líderes grandes como el Papa Francisco de la Iglesia Católica y por otros grandes líderes internacionales en donde han pedido que el tema de la libertad de expresión tiene unos principios éticos y morales y que hay que medirlos y saberlos medir. Y también, pues, indiscutiblemente que hay unas entidades y personas que están siendo financiadas a veces para hacer este tipo de provocaciones y generar, pues, esperar generar unos conflictos solamente con intereses a veces muy políticos y con intereses seguramente también personales para propiciar este tipo de situaciones. Afortunadamente, pues, la reacción las reacciones en general de las comunidades de musulmanes en el mundo han dicho abiertamente que condenan cualquier reacción que haya tenido alguien a nombre del Islam y como decía el señor Ruiz, de unos criminales y unos provocadores, y eso yo creo que está claro ya para el mundo entero, que hay una posición clara de lo que es una comunidad musulmana y lo que son unos grupúsculos pequeños que se apropian del nombre de una religión o de una civilización para propiciar estos hechos. Antes de continuar, vamos a ponerle, hablamos de Pamela Geller, y vamos a poner ahí declaraciones de ella. The Jesus Christ on a cross in a jar of urine may be offensive to many, but nobody went around killing people or burning embassies or wholesale slaughtering communities. I mean, you have to enter the human race at some point. And this capitulation by the media, this capitulation by Western elites to silence ourselves so as not to offend savages is monstrous. Ahí tenemos su declaración. Wilfredo, Fanny se refería y hablaba de la provocación y hablaba pues de lo que este grupo viene haciendo. Están en todo su derecho de hacerlo. Claro que sí, y mi labor de abogado aquí es, yo pertenezco a una organización que defiende los derechos civiles de los individuos. Yo lucho por los derechos civiles. Este es un país de leyes que nos diferencia de otros países. Si alguien tiene algún problema de eso, que ponga una demanda y entonces eso en una corte se decide quién tiene la razón. Claro, pero dentro de todo siempre hay un llamado a la prudencia, como el ejemplo que di iniciando el segmento. Esta señora siempre está... La libertad de expresión no tiene otra intención que no sea provocar. Y en ese sentido... está creando la posibilidad de disturbio y hay veces que debemos analizar hasta dónde llega. Y esto es lo que llama un examen social, no a que cedamos ni un ápice en nuestro derecho a la libertad de expresión que nos distingue de la mayoría de los países del mundo, sino a qué hacer
Por ejemplo, esta señora invitó a un político danés, a Geert Wilders. Ese hombre ha sido acusado en los tribunales en Europa por xenófobo, por discursos incitando al odio a las minorías etíopes, a las minorías marroquíes, a las minorías musulmanas. Es un racista. Entonces, este es el único país donde se invitan a los políticos que incitan al odio y han sido acusados en los tribunales de incitar al odio. Pero eso es parte de la democracia, No, y es lo que hay hace diferente a este gran país. Félix, aquí por varios años hay un profesor que vive en Suiza, de ciudadanía suiza, que se llama Tariq Ramadan, que por 5 años fue vedado de ir a las principales universidades de aquí a dar conferencias porque su abuelo, no él, fue el fundador de la hermandad musulmana. Entonces le cerramos la puerta a profesores y académicos que han escrito infinidad de libros y estudios sobre el Islam, y a estos charlatanes xenófobos, distribuidores de odio, le abrimos las puertas y le tiramos alfombra roja. Fue al Capitolio los otros días este mismo señor, invitado por 2 congresistas simpatizantes del Tea Party, y en la medida de que ese discurso de odio se vaya apoderando del discurso político del país, quien pierde no es los musulmanes o los hispanos o los negros, quien pierde es el país, porque eso no debe tener cabida en nuestra democracia tampoco. Vamos a poner a continuación, hay un policía que narra los hechos específicamente, qué fue lo que ocurrió en el momento que llegan estos 2 musulmanes, el ataque y la reacción policial. The event was going very smoothly, and about 10 minutes to 7, a dark-colored vehicle pulled up to the west entrance parking lot. There was a police officer, a police car there blocking that entrance, a police officer in it along with a GISD security officer. When that car pulled up and stopped, those officers began to exit their vehicle, and 2 men exited the dark-colored sedan. Both of them had assault rifles, came around the back of the car and started shooting at the police car. The police officer in that car began returning fire and struck both men, taking them down. At the same time that was starting, we could actually hear gunfire around the parking lot. We had a SWAT react team in the back that very quickly responded within seconds and helped secure the scene. Both those men died there on the street next to their car. Vamos también a poner en perspectiva, afortunadamente esto no ocurrió. Lo que planeaban estos señores era llegar al interior donde se estaba realizando este acto, donde habría, ¿qué?, unas 200 personas, aproximadamente, más de 200 personas. Eso sí que hubiese sido entonces una masacre, un verdadero acto de terror. Simpson estaba en la mirilla del FBI desde hace 5 años atrás. ¿No se hizo bien el trabajo? Yo creo que hay que, y estos tipos de crímenes, este tipo de atentados terroristas nos llama a la reflexión que se hace cuando se tiene a alguien en la mirilla. Simplemente vedarle de que viaje porque el potencial es de que capture un avión y lo estrelle contra un edificio. Eso nos lleva a pensar qué está haciéndose cuando se tiene a alguien en la mirilla por 5 años, cuando sale y pone que es más público que hacer un tuit de que va a tomar un acto, que ha jurado alianza a ISIS. ¿Qué más necesita él ir con un megáfono anunciando que va a cometer un acto criminal? Un poco nos cuestionamos cuál es el enfoque de de nuevo, el tema de la seguridad contra la libertad individual del ser humano. Claro, ¿y qué se hace cuando se tiene a alguien en la mirilla? Simplemente vedarle en los aeropuertos, pero mira la posibilidad que tienen estos criminales, ¿verdad? Fanny, de nuevo, hablábamos del tema de la libertad que tenemos todos como individuos. Ahora, ¿se le debe de poner frenos a estos grupos y por qué? Si es lo que ellos piensan y tienen el derecho de poder expresarse. Pero, por ejemplo, para que los televidentes sepan un poco más, habían pagado un anuncio que decía que el odio a los judíos está en el Corán, eso lo decían, que no se le dé ningún tipo de ayuda a ningún país islámico, que se derrote la yihad. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué piensa con relación a este tema? ¿Cómo se debe enfrentar ese tipo de personas? Y de nuevo, está la libertad del ser humano y está la seguridad nacional. Bueno, pero indiscutiblemente ya Europa tuvo que comenzar a hacer ese trabajo
porque En a raíz Francia. exactamente de todo lo que ha pasado, e inclusive otros países como Dinamarca misma, veía en estos días unas informaciones donde han iniciado unos procesos de educación en sus escuelas para manejar ya el tema de aceptación y de respeto y de integración de una sociedad, de un grupo y de una serie de personas que estaban bastante, digamos, abandonadas y olvidadas en unos procesos educativos, culturales, políticos y económicos de los diferentes países europeos. Entonces Europa ya comenzó a replantearse en donde hay unos vacíos jurídicos, en donde hay unos vacíos políticos y etcétera, en educación y cultura, y qué deben hacer, y en este momento ese es el trabajo que está haciendo Europa, y ese es el mismo trabajo. O sea, si Europa ya pasó por un proceso, está en este momento replanteando, Francia acaba de iniciar un trabajo grande, porque como dice el señor Ruiz, los principales perdedores no son los musulmanes, sino es toda una sociedad, un país al interior en donde se va a iniciar una guerra que puede llevar a proporciones inimaginables. Pues en este momento, si Estados Unidos tiene seguramente un ejemplo tan grande como el europeo, ya lo que están trabajando, yo creo que debe haber un replanteamiento, no solamente desde el lado hay fundamentalismos desde muchas áreas. Usted mismo decía, hay unos fundamentalismos, unos radicalismos, más que fundamentalismos, los radicalismos como desde las alas de las derechas, y hay unos radicalismos, en este caso desde el Islam, que es desde personas que se manifiestan como grupos musulmanes, y eso pues tiene que tener un límite, y ese límite lo ha puesto Europa. Usted puso el ejemplo de los judíos. Usted sabe perfectamente que en Europa y en algunos países particulares, por ejemplo, un tema como el de Hitler, o que hacer apología a Hitler está prohibido, es sancionado, tiene penalidad. Entonces, ¿y por qué? Porque incitaba al odio, al rechazo y a muchas otras cosas. En este caso estamos exactamente ante la misma situación. Tiene que haber un límite, tiene que haber unos manejos ya jurídicos que den paso a poder hacer una restricción en un momento dado de lo que implica, como decía el señor Ruiz, la incitación al odio, y que puede, pues, de ahí para allá propiciar todo lo que no queremos que se haga en este momento. Esta señora, esta Pamela Geller, se califica, y ella lo dice así, como una racista intolerante. Dice que Barack Obama es musulmán, y que el Departamento de Estado está dirigido por supremacistas blancos. Esa es su definición. Tengo que ir a una pausa. Les voy a pedir a los dos que se queden para hablar del tema del voto de la mujer, pero ella habla y dice que el odio a los judíos está en el Corán. ¿Está en el Corán ese odio? Jamás. Jamás, si no el profeta Mohammed, dónde la saca paz esa de Dios información sea ella, con entonces? él, no se hubiera casado con una mujer judía que fue una de sus esposas. Si no, Maimónides, uno de los principales pensadores del judaísmo, aún hoy en día, no se hubiera hecho y producido su máxima expresión de halakha, de leyes judaicas y de filosofía judaica en la España musulmana, donde se hizo Maimónides. Eso es un sinsentido. La misma pregunta quiero hacerle a Fanny antes de ir a la pausa. ¿Ese odio a los judíos está en el Corán? Absolutamente nada. Al contrario, hay ejemplos como en nuestros países tenemos un trabajo de diálogo interreligioso, en donde los más grandes trabajos los tenemos precisamente con la comunidad judía. Son como dice el Corán, son hombres de libro también. No existe esa palabra. Vamos a la pausa. Les pido a los dos que se queden un momentito, que me esperen. Después, al regreso, vamos a hablar del voto de la mujer en